Empezaron a revisarla el finde para ver si hay alguna duda. Belu, no sé si está, que tenía 2 dudas existenciales, sí, de esta unidad o de otra cosa. Hola Gise. No, sí, Hola. era el video que acabamos de ver. Bien, perfecto, decime. La primera es que cuando éramos chicos, mi mamá siempre me decía, o mi abuela, que no sopláramos así muchos globos porque nos iba a dar papera. Y resulta que acabo de ver el video y la papera es por un virus. Entonces no sé cómo funciona. No. Lo que te decían tu abuela y tu mamá era un mito, que se pensaba que la inflamación se producía por eso. Es como el tema de la culebrilla, que bueno, no sé si han escuchado el mito de la culebrilla, de los curanderos que le ponen tinta china para sanarlo y que si la erupción daba la vuelta al cuerpo, la persona se moría. Todos esos son mitos. De hecho, la erupción nunca puede dar la vuelta al cuerpo, porque como estamos hablando de un virus que se mete en un nervio, no hay ningún nervio que nos dé la vuelta al cuerpo. Así que no, esas son todos mitos. Sí es verdad que por soplar un globo y exhalar mucho, o sea, digamos, aumentar la frecuencia respiratoria, te podías como medio marear o desmayar, pero tiene que ver con que se varía el pH en la sangre, pero no que te dé paperas por eso. Era puramente un mito. La parotiditis o paperas está causada por un virus, al igual que el zóster, digo, porque estas son como los mitos más populares de infecciones virales. Bueno, la enfermedad, el herpes labial, igual. La gente piensa que si tuvo herpes labial, punto, ya está. Y el herpes labial en realidad va a estar siempre con nosotros. ¿Sí? O sea que en determinados momentos, en determinadas circunstancias, por ejemplo, una situación de estrés, qué sé yo, antes de entrar a un examen, por ejemplo, todos los que han tenido virus siempre los vemos con la boca erupcionada a punto de rendir un Sí, final. sí. Sí. Y eso del herpes también es un mito que, por ejemplo, que dicen, ay, has comido algo pesado, te salió un calor al estómago, que dicen. No, es que hay dos cosas. Existe ese calor al estómago que es como una llaga y es una cosa distinta al herpes. El que ha tenido herpes se debe dar cuenta la diferencia, porque no es la misma lesión. O sea, no es un mito eso, es verdad que cuando hay un malestar hepático pueden salir como esas llagas en la boca y a veces se visualizan en zonas en las que también está presente el virus, pero es una erupción distinta. Eso no es un mito, sino que son dos cosas distintas. Una cosa es el malestar hepático que puede aflorar como llagas en la mucosa oral, y por otro lado, el herpes labial es la activación de ese virus, ¿sí? Del herpes simplex tipo 1. Bueno, Emma ahí dice que la papera, ¿qué parte de la garganta inflama? La papera o parotiditis es una inflamación de la glándula parótida, que es la glándula que tenemos acá. Es una glándula salival. Es la que en la vaca se conoce como la falsa molleja, al que le guste la molleja en el asado, es la parótida. Es una glándula grande acá, ¿sí? Se inflama esa glándula. Por eso hace como toda una repercusión a lo largo del cuello, pero es la glándula salival la que se inflama. No es que las otras glándulas nos afectan, porque, a ver, recuerden que los virus tienen especificidad para entrar en determinados tipos de células. Entonces ingresan en un lugar y no en otro porque tienen la proteína que encaja con algún receptor. Bueno, ese virus encaja con el receptor de las glándulas salivales. Lo que pasa es que las otras son como mucho más chiquititas, entonces no se alcanza a ver tanto la inflamación como de la parótida, que es la glándula salival más grande que tenemos. Entonces por eso se ve tanto la inflamación en esa glándula y no tanto en las otras. No, en la garganta, o sea, no tenemos ninguna glándula propia de la garganta, tenemos una glándula que forma parte del sistema inmunológico, que es el timo, ¿sí? La otra, que en la vaca es la molleja de verdad, pero no es la inflamación de esa, sino de las glándulas salivales o parótidas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Belu, ¿tenías otra pregunta más o no? De nada, Emma. Sí, dice, la parte esa del video que decía que hay tipos de virus que hacen explotar a la célula liberando el virus y otro tipo de virus que se mete en la célula y que hace que, bueno, la célula se reproduzca con el virus adentro. Yo te iba a preguntar que en este caso que estamos en pandemia, este virus, ¿qué clase de eso sería? No, pero ojo, un solo virus puede hacer las dos cosas. No es que tenga que hacer una o la otra. Lo que sí tienen que tener en cuenta, y esto es muy importante, esto es el ciclo lítico y lisogénico. Es generalmente el tema como más complicadito
de esta unidad o lo que por ahí más se les complica. A ver, esperen, antes de compartirles esa imagen, vieron que tenían una imagen que les mostraba el diagrama general de lo que sería una infección viral. Esto es lo que todo virus hace, ¿sí? O sea, todo virus ingresa su material genético, a veces parte de la cápsida, a veces no, sintetiza partículas víricas y revienta la célula y lo libera. Este es el patrón general de la infección de cualquier virus. Y en realidad, si ustedes ven esto, concuerda con la gráfica que vimos del ciclo lítico, porque justamente, fíjense que en el ciclo lítico lo que yo hago es justamente ensamblar muchos virus y salir hacia el exterior. O sea que el ciclo lítico todos los virus los hacen. Ahora, ¿quién puede hacer ciclo lisogénico? Esto en el video estaba claro. O sea, ¿quién puede hacer un ciclo lisogénico para integrar su material genético en el material genético de la célula? ¿Qué tengo que tener para incluir el material genético en la célula? ARN. ADN. O sea, el virus tiene que tener ADN o poder sintetizar ADN para incluirlo en el material del genético de la célula. ¿Eso qué quiere decir? Que los virus de ADN y los virus de ARN, pero que tengan transcriptasa inversa, pueden incluir su material genético y hacer el otro ciclo, que lo llamaron ciclo latente durante mucho tiempo y se lo denomina ahora ciclo lisogénico. Si yo no tengo ADN, no puedo incluir el material genético en la célula porque no tengo que incluir. Recuerden que sería estúpido que el virus, incorpore su ARN, un ARN en la célula. Si la célula misma, todo el tiempo degrada su propio ARN. Lo sintetiza, fabrica una proteína y después lo vuelve a degradar. Entonces, la forma que degrada su ARN degradaría al virus. Al virus le interesa hacer este ciclo lisogénico para ocultarse, por ejemplo, de las células del sistema inmune, pero siempre y cuando se oculte en el ADN, que es algo que la célula conserva y que vuelve a replicar. El coronavirus es un ARN virus y no tiene transcriptasa inversa. Eso quiere decir que si el coronavirus es un ARN virus, no puede hacer ciclo lisogénico, ¿sí? Se basa únicamente en el ciclo lítico. El ciclo lisogénico es una fase alternada que pueden hacer algunos virus que tienen ADN y que tengan las enzimas de restricción para cortar el material genético, o ARN virus con transcriptasa inversa. El ejemplo más importante que ustedes tienen que saber, porque Curtis lo pone, es el virus del HIV. El virus del HIV, que es un retrovirus, tiene transcriptasa inversa. Entonces tiene la capacidad de hacer fases de ciclo lítico y ciclo lisogénico. Vieron que el HIV está como latente durante mucho tiempo, por ahí de 5 a 15 años, en donde la persona se ha infectado con HIV, pero no tiene SIDA. ¿Por qué pasa esto? Porque su material genético se integra en el material genético de la célula se replica. Tengo un montón de células pobladas con el material genético del virus y el sistema inmune ni se entera. Entonces, cuando en un determinado momento hacen ese corte, deciden romper ese profago, en el caso de nosotros porque es una célula eucariota, sería un provirus, rompe las enzimas, la integración de su material genético y sale al exterior, comienza un ciclo lítico y hace estallar las células. Claro, cuando el virus del HIV hace esto, saca tanta cantidad de copias del virus del HIV que ya le es mucho más difícil al sistema inmune ir contra ellos. Se vuelven a meter otras células y vuelven a iniciar un ciclo lisogénico. Entonces van haciendo una alternancia de generaciones entre el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. Bueno, ahí Emanuel dice, ¿qué tipos de virus contienen ADN? Nosotros no vamos a ser especialistas en la clasificación de todos los virus, pero sí tienen que conocer los virus que salen en el video. O sea, los virus de ADN que ustedes tienen que conocer son estos. No es que el poxvirus contiene únicamente al virus de la viruela, contiene un montón más. Dentro de la familia de los herpes virus también, o sea, hay un montón. Recuerden que la clasificación de los virus no es una clasificación taxonómica con este nombre y apellido que dio Linneo, porque no son seres vivos. Entonces no tienen la misma, digamos, la misma nomenclatura, porque no son seres vivos, pero se estudian dentro de la microbiología. Entonces, ¿qué tienen que saber ustedes de ADN virus? Estos grupos que se ven en el video, que son estos 5. Y dentro de los ARN virus, tienen que conocer que los retrovirus son grupo que contiene la transcriptasa inversa, entonces puede hacer esta fase de integración del ADN, obviamente, en una célula hospedadora, porque tienen la enzima para sintetizar a partir de su propia ARN, ¿sí? Eso es lo que tienen que conocer ustedes.
Brian dice, o sea que los virus con transcriptasa inversa pueden hacer los 2 ciclos. Exacto. Los virus con transcriptasa inversa y los ADN virus, que en realidad no son todos, pero el libro de Curtis no lo diferencia. Entonces, ¿qué tengo que saber yo? Y que un ADN virus tiene la posibilidad de hacer un ciclo lisogénico. La verdad es que estos grupos de virus tienen que tener también la capacidad de tener enzimas de restricción que corten el ADN y ayuden a que se incluya ese material genético. Entonces, no todos estos modifican o hacen ciclos lisogénicos, ¿sí? Pero muchos de ellos sí. Entonces, ¿qué tengo que saber yo? Que los ADN virus y los retrovirus que tienen transcriptasa inversa pueden hacer ciclo lisogénico. ¿Sí? ¿Se entiende, Brian? Bien, perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre esta unidad? ¿No? ¿Alguna duda de diversidad, de lo que rinden mañana? Bueno, ahí Dani dice que por qué algunos virus tienen envoltura y otros no. La verdad es que la envoltura, chicos, se forma cuando los virus por ahí ingresan a la célula y tienen la capacidad de quedarse como parte de la membrana. O sea que un virus que contiene esta envoltura, como le salía en la imagen, esperen que me avance, ahí está. Esta envoltura que ustedes están viendo acá es como parte, por eso dice envoltura lipídica y también tiene glucoproteínas, es como que ha incorporado como propio parte de la membrana al salir. Vieron que los virus cuando salen de la célula es como que pueden explotarla, pero pueden quedarse como parte de esa membrana o envolverse en el interior. Entonces algunos virus se han quedado con esas envolturas y han mantenido la capacidad, digamos, de conservarla. El que tiene o conserva esa envoltura que tiene como una naturaleza lipídica de las mismas células que está parasitando, puede contenerlas o no. Pero solo ellas han incluido este material genético, ha aparecido como una mutación dentro del genoma de este virus, o han tenido la capacidad de robarse, cuando se incluyeron en un ciclo lisogénico, de robarse algunos genes de la célula que, digamos, que parasitaron. Pero no es una condición para ser virus. O sea, el virus consta de que tenga el genoma, ARN o ADN, y la cápside para que sea considerado como tal. Solo aquellos que tienen incluidos algunos genes para sintetizar la envoltura, la van a llevar generación tras generación. Miren, chicos, hay una parte muy interesante de virus que la Facu antes tomaba y últimamente se la sacó, que les habla de la evolución de los virus, porque uno como que nunca entiende de dónde salieron estos virus, o sea, ¿son anteriores o posteriores a la vida? Hay teorías que dicen, no, esto, una teoría como regresiva, decir el virus en algún momento fue una bacteria y sufrió como un retroceso, perdió determinadas características, dejó como de ser bacteria y se quedó como con características pocas que le mantuvieron esta capacidad de seguir, de sobrevivir, digamos, parasitando la célula, pero perdieron sus manifestaciones vitales. Otros dicen, no, el virus es más simple que una bacteria, o sea, que hubiese existido en el planeta antes que las bacterias y después se generaron. Y otra teoría dice que en un determinado punto en el origen de la Tierra como que se diversificó en 2 caminos y mientras que las bacterias siguieron evolucionando, los virus se quedaron ahí estancados. Entonces, la realidad es que todavía no se entiende de dónde salieron estos virus. Y hay muchas explicaciones que, de acuerdo a qué biólogo lo explique, si es un biólogo que se aferra en la teoría regresiva o se aferra en una teoría en donde dice que los virus se originaron desde las bacterias o en un punto de encuentro, dan explicaciones distintas para, por ejemplo, decir de dónde salió esta envoltura. ¿Sí? Pero son como distintas teorías que hoy en día las hipótesis tampoco están claras. Y menos, ni siquiera Curtis se las muestra como claras. Pero como les digo, esto que nos ayuda a entender y más con la unidad de evolución, la Facu lo sacó como contenido, por eso no lo hemos visto nada más la clasificación. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿De virus, de diversidad, de las unidades que rinden? Gise, ¿y el sistema inmune en qué consiste, digamos? O sea, ¿tiene algún papel importante con esto? Sí, obviamente. De hecho, las infecciones virales se frenan por el sistema inmunológico, nada más, porque no hay antibióticos al no ser seres vivos. Si el sistema inmune no hiciera algo, te morirías directamente de la infección viral porque poblaría todo tu cuerpo y nadie lo frenaría.
en las infecciones virales el sistema inmunológico toma un rol protagónico. ¿Por qué protagónico? Porque en realidad no tengo ni siquiera ninguna otra sustancia. Un antiviral ayuda a no replicar tanto a las células, pero en realidad a las células propias que están infectadas por el virus. Pero la realidad es que lo que neutraliza o termina de neutralizar el virus es el sistema inmunológico. Lógicamente, hay sustancias específicas del sistema inmune que se llaman linfoquinas que se encargan específicamente una variedad de atacar infecciones bacterianas y otras virales, que lo vamos a ver en inmune, obviamente, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre el accionar de nuestras propias células sobre una infección viral y sobre una infección bacteriana, ¿sí? O sea, que te podría hablar como un montón de días de eso, pero lo vamos a ver en inmune, no te preocupes. Pero el rol que tienen es protagónico, obviamente, porque es el que tiene que neutralizar la replicación de las células para que estos virus no sigan reproduciéndose. Bueno, Emma dice, ¿qué quiere decir que un virus es un vector? Se conoce en biología, chico, a vector, a aquel que puede transmitir una determinada patología. O sea, por ejemplo, si ustedes analizan enfermedades como el dengue, como el Zika, un montón de patologías en donde la picadura de un mosquito transmite realmente al patógeno, a ese, digamos, mosquito, por ejemplo, se lo llama vector. Es el agente que me está transmitiendo realmente el factor de la patología. Los virus, como no son considerados seres vivos, lo que portan, o sea, su material genético, sería lo que realmente me infecta. Entonces, el virus como partícula se lo considera como un vector, porque me está llevando lo que infecta. Es más, a veces me lleva una determinada información genética parasitando adentro una bacteria, por ejemplo. Entonces, la que realmente produce la patología es la bacteria y el virus sirve como vector de ese gen que le cortó una bacteria y después lo mete en otra bacteria o en una célula eucariota. Entonces, por eso se los considera como vectores. Son partículas, sean, o agentes, digamos, porque si digo agentes no incluyo solo a los seres vivos, sino que incluyo a los virus, agentes que me pueden transmitir una determinada enfermedad. A eso se le denomina vector. No son los vectores de física, estos son vectores biológicos. Bueno, no, de nada. Bueno, chicos, les cuento entonces cómo vamos a seguir ahora. Nos queda media horita de... La Belus me dice si soy doctora. No, no soy doctora. Estudié hasta cuarto de medicina, pero la dejé porque no me gustó. Así que hice un abandono. Puedo ser casi, casi médica, pero me arrepentí y seguí otra vía y otro camino. Lema se quiere morir. Y sí, nos pasa, chicos. A veces pasa que uno elige una carrera y después dice, bueno, no, esto no me pinta. Yo ya voy como por la quinta carrera, ahora estoy haciendo un postítulo. Uno, cuando le gusta el estudio, no se cansa de estudiar. Es muy bonita la carrera. Igual, o sea, es muy bonita la carrera de medicina, digo. Igual uno se tiene que adaptar después a la práctica profesional de un determinado lugar. Por ejemplo, acá en la Argentina, ¿sí? Quizás ahora algunos dicen, no, bueno, no me gusta y me voy para otro lado. ¿Qué sé yo? Si yo quizás hubiese tenido esa posibilidad de no ejercer la medicina en Argentina, quizás sí creo que me hubiera ido y quizás me hubiese recibido. Pero, como dice la Belu, sí, me apasionó más la enseñanza y el estudio desde la fisiología y transmitirlo que la práctica profesional de un médico, por lo menos acá en este país. Pero la verdad que la facultad es hermosa, chicos. O sea, tiene lo que otras facultades, incluso siendo privadas, no van a alcanzar nunca. Así que bueno, el mérito de estar preparándose todo un año y poder ingresar en la facu es como, aunque les hayan adelantado el momento del examen. Que no se preocupen que ya vamos a pasar el nuevo plan y bueno, quizás festejan en Navidad que ya tienen biología adentro, así que tienen que ponerle pilas. Pero bueno, todo el esfuerzo es porque la facu lo amerita. Tiene un montón de recursos, tiene becas en el exterior, tiene becas en cada uno de los campos que son magníficos. Es más, yo en primer año de la facultad tuve a uno de los genios, uno de los doctores que hay ahí en... Doctor, porque me encantaría que sepan la diferencia desde ahora a todos los doctores, médicos y abogados que les dicen doctores, son unos truchos que roban título. El doctorado es una carrera que dura 5 años después de la carrera de grado y uno tiene que en el doctorado producir conocimiento.
El título de doctor es como un título muy copado, que me parece una vergüenza que un médico con un título de grado o un abogado le digan doctor cuando no son doctores, ¿sí? Es una estafa del vocabulario. Hay un doctor real en la facultad que se llama doctor Mayorga, que fue director durante mucho tiempo del IEM, que es un... No sé si ustedes han visto un edificio enfrente de la Facultad de Medicina que tiene como unos bloques de colores, amarillo, verde. ¿Los han visto? Bien. Bueno, ese lugar que tienen enfrente, que es el IEM, el Instituto de Histología y Embriología Médica, hay un montón de profesionales de ahí, de la facultad, que trabajan o investigan ahí. O sea, es una dependencia de la Facultad de Ciencias Médicas y del CONICET. De esa misma forma que abrieron esa institución, porque es una de las más nuevas, hay un montón de otras sedes del CONICET donde un montón de profes de la facu trabajan en otros lados. Entonces ya la facultad los invita a hacer un montón de proyectos. Hay algunos que se quedan haciendo talleres de disección, otros hacen perfeccionamiento en biología molecular, o en algunas fases dentro de la medicina clínica. La verdad que la facu está re buena y tiene también un montón de becas en el exterior. Emma dice si rinden en diciembre. Sí, bueno, vieron que hubo un revuelo en el grupito, que había una resolución que salía, que no salía. Bueno, la confirmaron, no me acuerdo el viernes a qué hora, como a las 8 de la noche, una cosa así salió publicada efectivamente en la página, se había filtrado antes, pero rinden biología en diciembre. Eso quiere decir que obviamente van a tener una planificación para empezar este repaso que nosotros hacemos, este entrenamiento de verano en primavera. ¿Sí? En biología vamos a tener entrenamiento de primavera y el entrenamiento de verano lo van a tener en física y química. Así que bueno, para dejarlos tranquilos, que obviamente la Plani ya se está cocinando y está en el horno, así que vamos a tener nada más una reacomodación de algunos conceptos para que lleguen a tiempo. Por eso les digo, le tienen que meter todo en las pilas, así meten biología y festejan en Navidad tranquilos. Bueno, chicos, como les decía, nos queda un ratito y hay 2 tareas pendientes, que son resolver los 2 TP de estas unidades. Me dice el hermano, ¿sabes? Sí, decir gracias. Sí, chicos, se puede llorar, pero un ratito y a seguir existiendo. No parece terrible, pero en realidad yo creo que si lo piensan, o sea, con una buena plan y si nos hacen caso y siguen todo, va a ser mejor, porque es mucho en febrero rendir las 3 materias y es como una bomba de un montón de contenido. Biología es la materia más larga para repasar y que tengan desfasado esa fase de entrenamiento. Yo creo que sí, es positivo. Le tienen que meter muchas pilas para tener biología adentro, pero ustedes imagínense que física y química, a algunos les cuesta más química y a otros más física, pero que son materias heavy, cuando están en febrero, están tanto en tiempo repasando biología, que llegan como a física y a química un poco cortos de tiempo, porque están primero estresados por aprobar biología. Que tengan ese desfasaje les va a ayudar también a meter de forma, digamos, más relajada las otras 2 materias que son más complicadas en resolución, o que les jode más el tiempo. Así que no hay que angustiarse, todo con un buen plan. Es más, agradezcan que nos enteramos ahora en junio, y no que la facultad salió con esto en noviembre, porque son capaces. Decir en noviembre y rinden el mes que viene, y uno tiene que hacer artilugios. Tenemos tiempo, va a estar todo planificado para que lleguen tranqui, así que relajadísimos, o sea, a seguir la plan. Nosotros cuando les presentamos una plan es porque la estudiamos momento a momento y sabemos qué tiempo les llega a ver cada cosa. Si ustedes tratan de seguir esa planificación y siguen el mismo acompañamiento, tranquilos porque van a llegar bien a todo. Como les decía, vamos a hacer... Sí, Belu. El año pasado el pre de la UNCUYO duró 5 meses, creo que fue desde agosto hasta diciembre, y se supone que, bueno, este año sería igual. Pero, ¿cómo va a ser, por ejemplo, para los chicos que no están en un privado o algo así que... No, que Belu, a la facultad eso no le importa. La verdad no le importa. No fue desde agosto, porque la facultad siempre arma un pre. O sea, a ver, históricamente la facultad ha armado un pre que empieza más o menos a fines de agosto, septiembre, que termina a principios de diciembre. O sea, nunca dieron más de eso, aunque rindieran en febrero. Es más, anteriormente rendían en enero y no en febrero. Yo, por ejemplo, cuando ingresé a la facultad rendí un 3 de enero. O sea, imagínense el calor de la mierda, creo que íbamos con el champán de Año Nuevo a rendir. Después lo pasaron para febrero
Y el año pasado, con todo este tema de la pandemia, se retrasó bastante la información y no empezaron en agosto, como todos los años, sino que empezaron ya más tarde, o sea, como un mes más tarde. O sea, que igual terminaron en diciembre y les dieron un mes menos y les importó un comino. Y es más, lo metieron al examen en febrero y lo dilataron un poco más por todo este tema de pandemia. Ahora han hecho una nueva planificación que está sujeto a esto, porque encima imagínense que en diciembre los mandan a rendir presencial y justo en ese momento mandan una restricción de fase 1 y otra vez lo tienen que reprogramar. O sea, su plan de ahora es este y han hecho una estrategia de inversión entre carreras, porque la verdad es que en ese momento, en diciembre, los primeros días, incluso en noviembre también, se rendía en la facultad el ingreso de tecnicaturas y de enfermería. Y les han pasado tecnicaturas y enfermería las unidades de química y de biología y comprensión en el caso de enfermería para febrero y les van a tomar matemática y física nada más en noviembre y diciembre. O sea, no es que corrieron todo, hicieron como una mezcla entre las carreras que rinden los ingresos, ¿sí? Sí, Brian, está la resolución, ya se las paso para ver el día que rinden en febrero. Igual no se preocupen porque eso siempre lo compartimos, pero en realidad es una... esperen porque creo que la tengo por acá. En biología rendirían el 10 y el 18 de diciembre. Después, en el caso de química, tienen el examen el 7 de febrero y la recuperación el 9 de febrero, o sea, a los 2 días. Ah, no, perdón, el 3 de febrero y el 9 la recuperación. Y en el caso de física rinden el 15 de febrero y el 19 la recuperación. Esas son las fechas que han publicado hasta ahora. Es más, volvieron a rotar como hacían antes entre química y física, porque a veces les han tomado física primero, después a lo último, bueno, lo hacen de formas distintas, pero siempre son las primeras semanas de febrero. Lo que han adelantado nada más es biología, lo otro más o menos siguen las mismas fechas que tenían el año pasado. El año pasado una dilatación entre examen y examen y terminaron rindiendo hasta marzo. Eso es raro, no pasó nada más por el año pasado de pandemia. Pero como les digo, tranqui con eso, porque en realidad nosotros estamos todo el tiempo con todas las planificaciones nuevas que pasan, reajustando todas las planificaciones para que ustedes lleguen. Miren, el año pasado fue un colapso que los chicos pasaron a virtualidad absoluta, no se sabía absolutamente nada del examen, lo que publicaban era todo incierto, y aún así llegaron con un plan, se prepararon y rindieron. Así que tranqui, o sea que el proceso que tienen se acomoda a una planificación para que ustedes lleguen. El entrenamiento, como les digo, de verano en biología lo tendrán en primavera, pero van a llegar tranqui con las unidades. De hecho, tenemos varios meses de repaso y resolución de exámenes, que eso es lo que se va a reprogramar. Y en el caso de tecnicaturas, Belu, no sé si tengo acá la planilla descargada, pero en tecnicaturas lo que les pasaron a noviembre, los que les dejaron en noviembre, es el examen de física y las otras se las pasaron a febrero. Para ahí te digo. Física rendirían el 27 de noviembre y el 4 de diciembre el recuperatorio. En biología el examen es el 5 de febrero y el 11 el recuperatorio. Y química el 17 de febrero y la recuperación el 23. Fíjense que ahí tienen una rotación de las materias, porque empiezan con física, siguen con biología, terminan con química, distinto que en medicina. Lo que han hecho es eso, hacer una combinación distinta a la que vienen haciendo en las otras carreras. Desfasar los exámenes, o sea, mientras que uno rinde biología, en el otro rinde física. Mira qué bonita la vela. No nos tortures más, me dice Leo. Bueno, no torturo más, yo porque preguntaron, si no, yo no hablo del tema, solo les digo eso, bueno, un poquito lo que dice la Belu, confíen en los planes que armamos, que en realidad llevamos como 1000 años haciendo esto, la facultad no es la única vez que se manda una de estas, siempre modifica cosas, saca unidades y de repente, no sé, en física me acuerdo cuando agregaron óptica, después de haberla sacado 1000 años, los chicos se enteraron 15 días antes de rendir, o sea, imagínense que se han mandado todas las huevadas que se les ocurran, igual tenemos 8000 planes alternativos porque ya los conocemos, así que tranqui que van a llegar. Solo confíen y traten de seguir el plan. La idea es esa, y tienen todo el apoyo de los tutores y los profes para conseguirlo. Bueno, vamos a aprovechar estos últimos 15 minutos, pues si no se nos va a ir. A ver,
necesitamos hacer los 2 TP, diversidad y de virus, ¿sí? Lo ideal sería que los hagan ahora, quizás en estos 15 minutos ahora alcanzan a hacer el de diversidad nada más. ¿Para qué? Para que mañana rinden y el miércoles lo que vamos a hacer, yo les doy un ratito para terminarlo, si no alcanzaron por lo menos a terminar el de virus, que por ahí nos queda desfasado, y después lo que vamos a hacer es la corrección de ambos directamente el viernes antes de empezar con moneda, ¿sí? Entonces aprovechamos estos últimos minutitos para ponernos a hacer el TP de diversidad. Mari, sí, les puedo pasar la fecha. En realidad, ¿sabes por qué no se las hemos pasado? Porque están armando un documento todo ordenado las tutoras y se los van a pasar por el grupo de recreo, para no hacer lío y no superponerme con lo que están armando ellas. Así que no te preocupes que igual se los van a pasar bien las tutoras. No quiero mandar un mensaje, después me van a cagar a peo, porque estoy compartiendo cosas y ellos lo están armando en paralelo, pero no se preocupen, que van a tener todas las fechas y la nueva planificación, así que tranqui. Bueno, ¿se ponen a hacer el TP? Sin llorar, ¿eh?